Vamos a desarrollar el segundo ejercicio de la práctica 4. Nos dice, diseñe la zapata rectangular con L 5.5 metros que se cimentará sobre una arena DF 2 metros, nivel freático 1 metro. Una carga V de 30 toneladas en la dimensión de B. El estrato duro se encuentra a 20 metros de profundidad y el asentamiento permisible es de 2.5. Nos dan un gráfico indicándonos cómo están distribuidas las cargas en la zapata. También nos dan otra tabla con los resultados de N60 del ensayo SPT. Entonces empecemos sacando algunos datos. Nos dice que el DF es de 2 metros. Esta corrección se hizo durante el desarrollo de la práctica. Inicialmente era 1 metro, pero luego se mencionó que era de 2 metros. El nivel freático se encuentra a 1 metro de profundidad. Hay una carga V de 30 toneladas y la profundidad del estrato duro, representado por la letra E, está a 20 metros. También nos dice que el asentamiento permisible es de 2.5 centímetros. Luego será necesario interpretar el gráfico que nos dan. Para ello hay que buscar la forma de reducir todas las cargas a una zapata rectangular donde solo se le aplique una carga P y haya, si es posible, haya excentricidades. Entonces para ello ubicaríamos acá en el centro, lo reduciremos a una carga P y si es que nos damos cuenta, estas cargas generarán un cierto momento en el centro. Debemos hallar esta carga P y este momento M. Entonces, como nos dice que L vale 5.5, si yo trazo por el centro, habrá 2.75 metros a cada lado. Nos dice que del extremo izquierdo hasta la carga de 100 toneladas hay 1 metro. Por lo tanto, esta distancia de 100 hasta el centro será de 1.75. Así encuentro la otra longitud que vale 1.25 haciendo el mismo análisis. Entonces, para hallar el momento, puedo encontrarlo de la siguiente manera. Puedo decir que esta carga de 100 por la distancia al centro, por 1.75, luego menos 150 por la distancia al centro de 1.25 menos el momento es igual a 0. Si resuelvo la ecuación me dará un momento de menos 12.5 toneladas por metro. Acá en este caso no me importa el signo, puedo decir que el momento es de 12.5 toneladas por metro. Este momento me servirá luego para calcular la excentricidad, porque sabemos que la excentricidad es igual al momento entre la carga P. El momento es de 12.5 y la carga P aplicada, en este caso la carga P es la suma de las cargas 100 más 150. Por lo tanto, la carga P me da un valor de 250 toneladas. Entonces, para hallar la excentricidad, en el denominador iría 250. De acá puedo encontrar que la excentricidad tiene un valor de 0.05 metros. Como estamos trabajando en el plano L, esta excentricidad será excentricidad en L. Por lo tanto, me decían que L vale 5.5 metros. L vale 5.5 metros. Pero al haber una excentricidad, entonces también habrá un L'. Y sabemos que ese L' será 5.5 menos 2 veces la excentricidad en L, en este caso 0.05. 0.05. Si es que resuelvo, el valor de L' o la longitud efectiva de L tiene un valor de 5.4 metros. 5.4 metros. En B no nos menciona nada, así que yo puedo decir que B es igual a la longitud efectiva B', o es decir, no hay excentricidad, en este caso puedo asumir que B' es igual a B. Por lo tanto, cuando yo voy a calcular el área efectiva, sabemos que es B'
por L'. El área efectiva será igual a B', que es igual a B, en este caso lo puedo dejar en función de B' por L', que tiene un valor de 5.4. Por lo tanto, mi área efectiva tendrá un valor de 5.4 B' metros cuadrados. Este será el valor del área efectiva. Nos dice que la zapata se cimentará sobre arena. Por lo tanto, en este caso, sabemos o se sabe por teoría que en arenas predomina el asentamiento. Es por eso que en este ejercicio iniciaremos primero el análisis por asentamiento con la fórmula de Terzaghi y Peck. Pero para ello será necesario asumir una capacidad admisible. Vamos a asumir una capacidad admisible de 30 toneladas por metro cuadrado. 30 toneladas por metro cuadrado. Por lo tanto, sabemos también que la capacidad admisible es igual a la carga P, es decir, 250 entre el área. Y el área en este caso es de 5.4 B'. Si yo despejo el B' de esta ecuación, el B' resulta un valor de 1.54 metros. 1.54 metros. Por lo tanto, como ya se mencionó, que se procederá primero a analizar por asentamiento con la fórmula de Terzaghi y Peck. La fórmula de Terzaghi y Peck nos dice que para un B mayor que de metro 20, la fórmula de la capacidad admisible es esta. Capacidad admisible es igual a 0.064 por N60 por B más 0.3, todo esto sobre B, este término elevado al cuadrado, y por un factor F. Este factor F está comprendido por la multiplicación de 4 diferentes parámetros que se procederán a encontrar. Estos son los parámetros que conforman el parámetro F. FNF, FE, el F del asentamiento y el FDF. Entonces procederemos a calcular primero esos parámetros. Tenemos el FNF. Para el FNF, que está aquí, necesitamos la relación Z entre B. Por lo tanto, Z entre B. Pero Z es la diferencia del nivel freático, que se representa en este caso como dW, menos el fondo de cimentación dF. Todo ello sobre B. El nivel freático nos dice que es de 1 metro. 1 menos dF, que es 2. Y entre B, en este caso es B', 1.54. Esta relación, 1 menos 2, quedaría menos 1 entre 1.54. Es decir, Z entre B tiene un valor negativo. Y al tener un valor negativo, esta parte se obviará. Es decir, el FNF quedará 0.5 más esto que no se considera, solo quedará 0.5. Por lo tanto, el FNF tendrá un valor de 0.5. Para calcular el FE, aquí tenemos el FE que se entra con la relación de E entre B. Por lo tanto, E entre B. Ese E, que es el fondo, la distancia, la profundidad que se encuentra en el fondo de cimentación, dice que es 20 metros. Por lo tanto, sería 20 entre B de 1.54. 20 entre 1.54 tenemos un valor de 12.98. Un valor de 12.98. Entramos en la tabla. Vemos que no hay esa relación. La máxima relación que podemos encontrar es 3.
Así que cuando se supere la relación de 3, el FE siempre tendrá un valor de 1. Por lo tanto, en este caso, el FE vale 1. Ahora hallaremos el factor f de f. Para hallar el factor f de f, vemos que es necesario encontrar primero la relación de f entre b, en todos los casos, de f entre b. El de f tiene un valor de 2 y el b tiene un valor de 1.54. Esta relación de 2 entre 1.54 me da 1.298. Por lo tanto, si veo el valor de 1.298 se encuentra en este rango. Es decir, utilizaré esta fórmula del f de f. 1.1625 más 0.1675 por df entre b. Lo vamos a calcular por aquí. El f de f es igual a 1.1625 más 0.1675 por la relación de f entre b, pero esa relación tiene un valor de 1.298. Si es que calculo por aquí el f de f, da un valor de 1.379. Este es el valor de f de f. Y por último, son 4 factores que tenemos que calcular. Faltaría el f del asentamiento, que es igual a la variación del asentamiento entre 2.5, o el asentamiento que se produce entre 2.5. El asentamiento nos dice al inicio que el asentamiento permisible tiene un valor de 2.5 centímetros. Entonces, acá se coloca 2.5 sobre 2.5. De esta manera encontramos que este factor tiene un valor de 1. Y hemos encontrado los 4 factores que forman el eje. También tenemos el valor de B. Y lo único que nos faltaría para encontrar la capacidad admisible sería el valor de N60. Entonces hallemos ese valor de N60. Para hallar N60, nos vamos a guiar del gráfico que nos dan en el enunciado. Pero para ello primero necesitamos saber cuál es nuestro valor de Z. Z es igual a df más el bulbo de presiones. En este caso, que al ser una zapata rectangular es 2b. Así tenemos que el df tiene un valor de 2, más 2 por b. B tiene un valor de 1.54. Este Z tiene un valor de 5.08 metros. Es decir, que en la tabla de los S del ensayo del SPT buscaremos los valores comprendidos desde el DF, que nuestro DF es 2, desde aquí, hasta un valor de 5.08, que se encontrará entre el 4 y el 6, por aquí. En este rango tenemos que encontrar los valores de N60. Entonces, si es que vemos, será necesario promediar estos números. ¿Por qué no el 32? Porque no llega hasta 6, solo llega hasta 5.08. Eso quiere decir que se promediará 21 más 27. Entonces, puedo encontrar para el P1, me genera un N60. Ese N60 será el promedio de 21 más 27 entre 2. Este N60 tiene un valor de 24. El siguiente N60 será el que me genera este sondaje 2, que será el promedio de 22 más 25. Será 22 más 25 entre 2. Si hago esta operación, el N60 resulta 23.5. Entonces yo tengo dos valores de N60, 24 y 23, 23.5.
pero en este caso siempre elegiremos el menor N60. Nos quedamos con 23.5 y este de 24 se descarta. Entonces ya tenemos todos los parámetros para reemplazar en la fórmula de la capacidad admisible. Entonces reemplacemos en esta fórmula. Nos dice que la capacidad admisible es igual a 0.064 por N60, que en este caso es de 23.5, por B más 0.3, pero nuestro B tiene un valor de 1.54 más 0.3. Todo esto dividido entre B, que es 1.54 elevado al cuadrado. Luego sigue por F, pero F es la multiplicación de los cuatro parámetros que hemos encontrado al inicio. Del FNF, del FE, del FDF y del F gamma. Entonces el F es la multiplicación de esos cuatro valores. Sería por, en cualquier orden, 1.379, que es el FDF, por FNF, que es 0.5, y tenemos dos que valen 1 por 1 y por 1. Por lo tanto, llegamos que la capacidad admisible en este caso tiene un valor de 1.48 kilogramos por centímetro cuadrado, o lo mismo que es equivalente a 14.8 toneladas por metro cuadrado. Si es que yo quiero encontrar un nuevo B, será lo siguiente: 14.8, que es la capacidad admisible, la capacidad portante admisible, es igual a la carga P de 250 entre el área, y nuestra área era 5.4 B'. Esto lo establecimos al inicio. De acá puedo despejar que el B' tiene un valor de 3.13 metros. 3.13 metros. Este es el valor de el B' en la primera iteración. Puedo hacer una segunda iteración. Entonces ingreso con el B' que acabo de encontrar, que es 3.13 metros. Y si hacemos lo mismo, hallaremos los parámetros FNF, el FE, el F gamma, el FDF. Haciendo el mismo análisis, resulta que el FNF no va a cambiar, va a ser 0.5, el FE tampoco es 1, el F gamma es 1. Solo se debe hacer un análisis para el FDF. Haciendo la operación, resulta que ese FDF tiene un valor de 1.092. Recordar que para el FDF encontrábamos la relación primero de F entre B, y luego se veía con cuál cumple y resulta este valor. Ahora para el N60, porque para la fórmula era necesario recordar que el valor de N60 necesitamos del Z. El Z era igual a df más 2 veces B. El Z es igual a df, que es 2, más 2 veces el B, en este caso de 3.13. El Z resulta un valor de 8.26. De 8.26. Es decir, en la tabla de los N60 se buscará desde nuestro fondo de cimentación, que es 2, hasta una distancia de 8.26. Este será nuestro rango para buscar los valores de N60. Es decir, en esta tabla buscaremos desde el 2 hasta el 8.26, que se encontrará entre el 6 y el 10. Es decir, estará por aquí. Entonces nosotros promediaremos tres valores ahora.
estos 3 para el sondaje 1 y estos 3 para el sondaje 2. Son 21, 27, 32, 22, 25, 34. Son los valores de los resultados del ensayo SPT. Por lo tanto, voy a tener un N60 promediando el 21 más el 27 más el 32, como son 3 valores. Ahora entre 3, este N60, nos queda un valor de 26.66. Es para el sondaje 1. Y para el sondaje 2, se promedian los valores del P2. Si es que se hace eso, se llega a un valor de 27. Entonces, ¿cuál elijo? ¿26.66 o 27? Sabemos que se elige siempre el menor, se elegirá este y este se descarta. Ahora sí, reemplazando la fórmula, la capacidad admisible es igual a 0.064 por el N60 por 26.66 por B, que en este caso nuestro B es de 3.13 más 0.3 entre B 3.13 elevado al cuadrado por la multiplicación de los parámetros, que en este caso sería 1.092 por 0.5. Por 1 y por 1 en este caso ya no lo colocamos porque no afecta el resultado. Por lo tanto, al hacer esta operación, la capacidad portante admisible nos queda un valor de 1.118 kilogramos por centímetro cuadrado, que es lo mismo que 11.18 toneladas por metro cuadrado. Por lo tanto, 11.18 será igual a la carga P, que es de 250, entre el área, que es 5.4 B'. Si despejo de acá el valor de B', llegamos a un valor de 1.141 metros. Y este es el resultado de nuestra segunda iteración. Puedo hacer otra más, una tercera iteración. Ahora el B', que es el que acabo de encontrar, 4.141 metros. Será necesario también hallar de nuevo los factores, algunos factores, como el FNF, el FDF, el FE y el F gamma. En este caso el FNF resulta un valor de 0.5. Se hace lo mismo que se ha explicado anteriormente en la primera iteración. El FDF tiene un valor de 1, el FE tiene un valor de 1, al igual que el F del asentamiento, el F gamma. Para hallar el N60 necesitamos el Z. El Z es igual a DF más 2B. El DF se sabe que es 2 más 2B, 2 por 4.14. Entonces el Z resulta 10.28. Resulta 10.28. Pero para encontrar los valores del ensayo SPT, de los valores N60, solo será necesario desde el DF, es decir, desde 2 hasta este Z, hasta 10.28. Entonces en el primer cuadro, o en el cuadro de los ensayos SPT, será necesario calcular desde el 2 hasta el 10.28, que será por acá. Es decir, ahora promediaremos estos valores. Promediaremos estos valores del P1 y del P2. De esta manera se encuentra un N60, que será 21 más 27 más 32 más 39. Es un promedio aritmético entre 4. Entonces este N60 nos queda un valor de
29.75. Y el otro N60 sería de la otra columna, resulta 31.5. Por lo tanto, se elige el menor y este se descarta. Entonces la capacidad admisible ahora será 1.09, o copiamos la capacidad admisible según la fórmula es 0.064 por el valor de N60, que es 29.75, por B, que es 4.14, más 0.3 entre B, que es 4.14 al cuadrado, por la multiplicación de los parámetros, es decir, 0.5 por 1 por 1 por 1. De esta operación, la capacidad portante admisible resulta un valor de 1.094 kilogramos por centímetro cuadrado, que es lo mismo que 10.94 toneladas por metro cuadrado. Por lo tanto, 10.94 es igual a la carga P 250 entre el área, que es 4.3, el área, perdón, que es 5.4 B'. El despejo de acá el B' y resulta un valor de 4.23 metros. Entonces esta sería nuestra respuesta de la tercera iteración. Entramos con 4.14 y salimos con 4.23. Si es que se hace una cuarta iteración, se entra con un valor de B' de 4.23 y al último nos resulta el mismo valor, un valor de 4.23 metros, es decir, converge en la cuarta iteración. Podemos decir entonces que nuestro B' tiene un valor de 4.23, pero como se mencionado anteriormente, por criterio conviene redondear a un número más exacto. Es decir, podemos asumir que nuestro B' tendrá un valor de 4.3 metros. 4.3 metros será la respuesta en este caso. La otra respuesta que se brindará es la capacidad portante admisible, que es igual a 250 entre el área, pero el área era 5.4 por B', pero B' ya tenemos este valor que es 4.3. Por lo tanto, la capacidad admisible tendrá un valor de 10.76 toneladas por metro cuadrado. 10.76 y 4.3 serán las respuestas para este caso.